Estamos en la página 29. Lo que vamos a hacer es buscar esta parte de acá arriba, el cuadrito rosado, y ahí nos da la estructura que vamos a utilizar para formar oraciones. En este caso nos da una WH word y nos da un auxiliar que en este caso sería did. Luego nos da un sujeto, el verbo y el complemento y el signo de pregunta. Ahora bien, esa es la pregunta que se va a contestar. Traducida al español es ¿dónde ellos pusieron la primera caja? Para responder necesitamos un sujeto, un verbo en pasado y el complemento. En este caso vamos a utilizar under, que es una preposición para decir dónde está. En este caso, under significa bajo. Esta es la primera pista que se utiliza. It's under the table. So, si nos fijamos en este punto, dice they put the first box under the table. Ese under que está ahí es el mismo under del cuadro rojo que está justamente acá. Ahora vamos a contestar. Si nos fijamos, vamos a utilizar esta parte de acá para responder, utilizando los cuadritos rojo, azul, otra vez el rojo y el azul. Luego vamos a utilizar o hacerle líneas donde se ubican las cajas. Si nos percatamos en esta parte de acá, dice donde ellos pusieron la primera caja. Y luego responde, ellos pusieron la primera caja debajo de la mesa. Si nos damos cuenta, es la misma estructura que está en la parte de arriba. Entonces, para preguntar dónde ellos pusieron la segunda caja, ¿cómo lo pondríamos entonces? Si sabemos que acá dice la primera caja, ¿dónde pusieron ellos la primera caja? ¿Cómo escribiríamos nosotros dónde pusieron la segunda caja? Para ese caso, tenemos en la parte de allí, tenemos el where, el WH word, ¿dónde? Entonces, como estamos preguntándonos dónde pusieron la segunda caja, escribiríamos where did they put the second box. Y como ya tenemos en la parte de ahí el question marker, no va a haber necesidad de ponerlo de nuevo. Entonces ahí estamos preguntando dónde ellos pusieron la segunda caja. Si nos percatamos, los cuadros que les comenté que íbamos a utilizar en la parte de arriba, ahí está la respuesta. Dice que the second box is between the tree and the lake. En español, la segunda caja está entre los árboles y el lago. ¿Dónde estaría entonces? Nos preguntábamos dónde estaba entonces la segunda caja. Dice que está entre los árboles y el lago. Eso quiere decir, esta es la otra caja. Lo que ustedes van a hacer es con un color o un lapicero, van a hacer una línea, trazar una línea para que la descripción esté ahí. Déjenme ver si puedo. Van a hacer una línea de la caja de donde se ubica a donde está la otra caja. Perfecto. Ahora dice que la tercera caja está en el florero. Exacto. Acá hay una caja. Y tenemos otra caja que está detrás del muro. Behind es detrás. Entonces la otra caja es esa. Ahora que ya respondimos esa parte, nos vamos a mover
a la siguiente, la que les comentaba. Si tenemos ahí donde está la segunda caja, entonces vamos a escribir they put. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a responder a esa pregunta? Primero el sujeto, que es they, luego el verbo put, después vamos a escribir la segunda caja, estamos hablando de la second box. ¿Y dónde estaba? Dijimos between the trees and the lake. So, ahora que ya tenemos la respuesta, o más bien resuelta esta, vamos a seguir con la tercera caja y la cuarta, siempre utilizando como referencia estas, siempre utilizando los cuadros que hacen falta, el tercero y el cuarto. Ahora nos vamos a mover a la página número 30 y vamos a escuchar el audio que le agregué a su número de WhatsApp, en el cual lee la descripción de todos ellos. Como ya lo escucharon, vamos a irnos directamente a contestar las preguntas. En las preguntas nos da las fechas o los días en los cuales vamos a tomar a consideración para crear las respuestas, las preguntas. Vamos a tomar en cuenta esta oración para hacer la pregunta. ¿Cómo? Aquí nos enseña un patrón de cuál vamos a seguir. Para empezar dice when. Y como vieron en el video, when es cuando. Cuando, para hacer la pregunta, también necesitamos el auxiliar did. Y después vamos con el sujeto. ¿Cuál sería entonces el sujeto del miércoles? Exacto, Detective Cough. Ahora va el verbo en presente o en su forma normal. En este caso lo tenemos en pasado. ¿Cuál es entonces el verbo en presente de found? Perfecto, find. Y después vamos a poner solamente el complemento, some clothes. Y como teníamos el question marker ahí, solo lo dejamos. Solo recuérdese que porque la letra es un poco grande es que he cambiado un poco la pregunta. Y después seguimos de la misma forma con la pregunta 3. La misma estructura. When did, dice Sunday, el Sunday, el detective caught the thief and solved the crime. So, sería when did detective caught. Este verbo está en pasado, entonces para cambiarlo necesitamos catch, atrapa. Cuando atrapó el detective Cough, the thief, and solved the crime. Ok, si nos fijamos esta parte de acá, solve, acá tiene una D, pero como dijimos que cuando el did se muestra en la oración, ya no tenemos que escribir la D para hacerlo pasado, ni mucho menos cambiarlo reescribirlo en forma pasada. Entonces siempre va en el verbo en la forma presente. Entonces le voy a dejar que haga usted la última oración.
Y esta sería la última parte. Dice que encuentre las formas pasadas de los siguientes verbos. Si nos fijamos en los videos que ya usted vio, nos decía que get, el pasado de get es got. Este fue el que acabamos de resolver. El pasado de catch es caught. Perfecto. El pasado de go es went. Y estos le voy a dejar a que usted los resuelva. Este ejercicio lo va a desarrollar ordenando estas palabras que están acá. Son preguntas que salen de la canción, pero lo vamos a hacer de una manera rápida. ¿Cómo? Vamos a buscar la WH word, que es when. Una vez tengamos when, vamos a seguir con el auxiliar. ¿Cuál de todos estos de acá es el auxiliar? Exacto, did. Después decíamos que luego de un auxiliar va un sujeto. ¿Cuáles son los sujetos de acá? Exacto, they. Después tiene que ir un verbo en una forma presente, es decir, que no lleve ed ni que sea cambiado de su forma original. ¿Cuál sería entonces? Exacto, hear. Hear significa escuchó. Lo que vamos armando es una pregunta. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente palabra que debe de ir? Perfecto. Off. Off. Y luego, como llevamos la oración ahorita, dice cuando ellos escucharon de. Vamos a ver. Exacto. A crime. Cuando ellos escucharon de un crimen. Y ahora, para complementar, ¿a dónde escucharon del crimen? Exacto, at. De su. Ahora sí, va a completar el último. Siempre hay que tener cuidado qué es lo que va primero. El WH word, luego el sujeto, no, ¿verdad? Primero va el WH word y después el auxiliar que sería did, luego el verbo, luego el sujeto, luego el verbo y para finalizar el complemento. En esta parte de acá lo que vamos a hacer es hacerle un círculo a la respuesta correcta. Acá le dice, who is your mother daughter? ¿Quién es la hija de su mamá? Mi tía o my sister. Exacto, mi hermana. Y le hacemos un círculo a my sister. Ahora pregunta, who are your parents' parents? ¿Quiénes son los papás de mis papás o de sus papás? Exacto. My uncles son mis tíos. My grandparents son mis abuelos. Entonces, ¿quiénes son los papás de su papá? Exacto, sus abuelos. Hay que hacer un círculo acá. Luego le pregunta, who is your father's brother? ¿Quién es el hermano de su papá? My aunt o my uncle. My aunt es mi tía. My uncle es mi tío. Entonces, ¿cuál es la respuesta? My uncle, exacto. Who is your aunt's son? ¿Quién es el hijo de su tía? My cousin o my daughter. Recordemos que my daughter es mi hija. My cousin es mi primo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Perfecto.